A los 15 años intentan hacer una selección nacional para el primer mundial infantil en China. O sea, el primer mundial sub-17 se juega en China. No existía ese mundial. Entonces México empieza a buscar como que la selección. Alguien dijo, puta, vayan a buscar a Satélite, ¿no? A esta liga, que en algún momento la liga no era mala. Alguien se le ocurrió, digo, puta, vayan por esos salvajes, que no deben traer lanzas, ¿no? Deben estar comiendo piedras. Porque creo que es buena la liga. Entonces llegaron, quisieron hacer una selección de la liga Satélite. Y nosotros llevamos 2 años ganando, no hemos perdido un partido en 2 años. Digo, éramos buenos, le echamos un chorrega. Y entonces los papás dijeron, o va todo este equipo o no va ninguno. Y entonces los de la selección dijeron, que vengan esos cavernícolas, los van a echar al tercer minuto del partido. Y pum, pam, pam, ta, final contra la América en el centro de capacitación y ganamos el torneo. Entonces de ahí nos seleccionaron a 4, yo quedé campeón de goleo, de esas veces que la pelota te pega en el ojo, gol, te pega en las nalgas, gol. O sea, era de esas partes que dices, nos tocó, güey, alguien nos hizo así, vamos a llegar porque vamos a llegar. Y entonces seleccionan a 4 de ese equipo para la selección nacional, para ese primer mundial infantil, y acabamos yendo 2. Yo no juego ni un solo minuto, o sea, éramos 16 y no jugué ni con mi caca, estuve todo el tiempo sentado, y otro cuate que se llamaba Enrique González, que estaba en Pumas y debutó antes que yo, él sí se acabó jugando. Y después de esa selección infantil, pues no sé si puedo decir, pero creo que el 80% era de la América. Yo era un asqueroso furibundo americanista, pero americanista entrábamos en Coapa, yo agarraba el pasto y me lo comía, o sea, no sabes lo que era. Y entonces esa selección, estaba Panchito Arranz, que era un directivo muy importante de la América, en paz descanse, era el jefe de la delegación. El Monito Rodríguez, que había entrado en la América, era nuestro entrenador. El Chatito Ortiz, que era el auxiliar, y 8 o 9 o 10 jugadores de la América. Entonces, a todos nos invitaban a la América regresando, y puta, yo me decía, güey, así ya soy, ¿no? Ya Ray Lobs, que va a ser Hermosillo. Y entonces hablé con mi papá, me dijo, pues hay esta posibilidad. Y también apareció la de Pumas, y mi papá me dijo, mira, pues, saca una hoja así, tal, y empiezo a escribir lo bueno y lo malo de las 2 organizaciones. Y no llegamos a algún acuerdo, entonces me dijo, tienes que tomar una decisión, y eso implica una renuncia. Me dijo, si tienes una ínfima posibilidad de que jugar en previsión, que no lo sabe nadie, y nadie te asegura nada, claro, es por Pumas. En ese entonces había muchos chavos que debutaron a los 17 años en Pumas. Y me dijo, ya a la América se le llega como secretario de Estado. Y al final, la historia tuvo un final feliz porque pues, debuté en Pumas, me fui a Europa y llegué como secretario de Estado a la América. O sea, llegué por arriba, digamos, no llegué por abajo. Entonces cumplí mi sueño de jugar en la América. Esa más o menos fue como la historia. ¿Siempre fuiste delantero? No, era portero, me meto con este pinche metro 20. En satélite, pues podemos jugar de lo que fuera. Era yo portero y un día, y mi primo hermano era el centro delantero. Y el güey un día no llegó a entrenar, entonces dije, pues a ver, Che García, vete para allá adelante. Y me empezó a gustar, empecé a meter goles y tal, y ahí me quedé. Y aparte, o sea, tuve fortuna de quedarme ahí adelante, porque pues, el portero no voy a tener la mínima posibilidad. ¿Y te gustaba ser portero? Me gustaba, sí. A Andrés le encanta ser portero. Es que es una posición diferente. O sea, yo sí creo que, o sea, el centro delantero puede ser que sea diferente, pero no es tan diferente. El portero es diferente, se viste diferente, hace lo que quiere, usa guantes, puede jugar con las manos. O sea, siempre es un ente totalmente diferente a todos los otros 10 güeyes. Andrés, siempre que juegan así como de juego, o sea, de broma, pues se pone de portero, claro, es un como que lo disfruta. Y de ahí de Pumas ya te vas a Europa, ¿no? Me voy, o sea, estoy como, o sea, yo debuto en 87 y en 92 me voy al Atlético de Madrid. ¿Y te buscan de allá o tú buscaste? No, había un que se llamaba Rubén, bueno, en ese entonces en Pumas estaba Aguilar Álvarez, Roberto Aguilar, es que el presidente ya murió, que me parece el mejor presidente que ha tenido Pumas y me atrevo a decir que el fútbol mexicano. Él vendió a Hugo. 10 años antes, 80-81. Entonces, somos campeones en 90-91, viene la Real Sociedad y me busca y él me dice, tú no vas a ningún lugar. ¿No? Yo hice una rabieta, me tiré al piso, me dijo, tú no vas a ningún lugar, llevas muy poco tiempo como titular, me dijo, no tienes bagaje para irte a Europa ni cerca, aguántate un año y va a venir un equipo mejor, así me dijo textual. Y apareció a los 6 meses el Atlético de Madrid, me compró en enero y yo me quedé 6 meses más y ya me fui al Atlético de Madrid 2 años. Y en ese entonces ya iban mucho para allá los... O sea, había estado Borbolla y el Pirata Fuentes y tal, y luego esa camada de Hugo Sánchez y de... O sea, toda esa camada del 86, sí. Se fue Negretes, también se fue Javier Aguirre, se fue el Abuelo Cruz, o sea, se fue Luis Flores, hubo una camada del Mundial 86 que se fue, no eran muchos como tal, y por supuesto el referente más importante era Hugo Sánchez, o sea, yo me fui en 90 y pocos, y ya era Dios en España, ¿no? Y Martinoli contó que ahí es donde empezó tu vida de rockstar. Sí, sí, porque aparte yo cuando estaba en Satélite y la vaina, pues tuve mi novia y pues
pues, duramos como 5 o 6 años y pues cortamos. ¿Tu novia de allá? La novia satélite, ¿no? Ah, O sea, porque ok, yo me ok. fui a España y ahí cortamos. O sea, yo la conocí, ella tenía 15, yo 17. Y entonces, y pues yo iba, lo más cabrón que hacía era ir al cine y echarme 2 tacos. O sea, eso era lo más divertido que hacía. Y luego, pum, me voy a España y luego, pues, Cuba Libre, ¿no? O sea, ¿qué esto qué Sí, es, güey? como que goleador y Pues todo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y la vi en España, lo que te voy a contar a ti. Has vivido más tiempo tú que yo en España, pero pues la gente vive afuera, es muy social, tal. O sea, y esas cosas pues, no las había vivido en México. Yo era pues, el niño tetazo, tarado, que no entendía nada, que vivía con su papá y su mamá, que no era capaz de prender la luz ni cocinarme un huevo, ¿no? Y de pronto, puta, pues órale, cabrón, vas a... ¿Solo? O sea, fueron mis papás los primeros 2 o 3 meses como para Ok, instalarme sí. y luego me dejaron y entonces empecé yo de alguna manera a empezar a vivir, a aprender a vivir como tal. Entonces, puta, lagartón de 22 años que no sabía cómo se hacía un maldito cheque para sacar, en este entonces eran pesetas, hoy son euros, Sí. las pesetas Ah, del te banco. tocaron las Güey, pues, pesetas. sí, puede ser mi hija menor, güey. Tengo 53 años, o puede ser mi nieta. Tengo una hija de 26, tú miras, pero entonces ahí sí, o sea, más que rockstar y tal, pues, no, o sea, después, hice novelas, salías en las revistas y la madre y tal, porque llegó un momento, Hugo se regresa y entonces el único mexicano en Europa era yo, no por bueno, sino porque había muy pocos y la grandísima figura se había regresado, que era Hugo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te quedaste allá? Porque después estuviste en la Real Sociedad. Estuve 2 años en Madrid y luego me fui 1 año a la Real Sociedad. ¿Y qué tal, o sea, esos equipos? O sea, a mí ¿Qué te gustó? o sea, a diferencia de la actualidad, en ese entonces no estaba la ley Bosman, entonces el 85% o 90% de los equipos eran españoles. Sí. Solo había 3 extranjeros en cancha y solo podían contratar a 4. Entonces, Ok. entonces era un tema mucho más español, o sea, totalmente español. Sí. Y me tocó un equipazo con Futre, con Schuster, con Abel. Me tocaron varios jugadores, el capitán Solozábal, que habían ganado los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. Okay. Había un grupo de 4 o 5 que tenían mi edad. Entonces, puta, llegué perfecto porque me cobijaron, eran chavitos de mi edad. Eran 5 o 6, había los jerarcas, los cacagrandes, y habíamos los 8 taraditos de 22 años, pero que estábamos amparados porque había sido el capitán de los Juegos Olímpicos del 92. Entonces, era un grupo muy padre. Y pues en Madrid, otra vez, necesito que te voy a dar clases a ti de eso, pero es mucho más cosmopolita, la gente está mucho más afuera, es mucho más hablante, y luego me voy al País Vasco, y el País Vasco es gente mucho más, creo que es más cerrada. profundo y es mucho más cerrada. Sí. Cuando logras entrar, entras para siempre, es una realidad, sí. pero cuesta llega un vestidor un poquito más grande de edad, ¿no? Okay. Que acuerdo, decías buenos días, y no te gustaba nada, y esas buenas tardes, y no, o sea, hola y adiós, y aquí pues, teníamos gitanos como utileros, aquí era un carnaval el vestidor del Atlético de Madrid, y allá pues, llegué como a casa de mis papás, claro. ¿no? al salón de mi papá. Calladito todo. Sí. Pero fue fantástico, o sea, a mí me tocó el País Vasco hace muchísimo tiempo, por ahí 95, pero la gente es muy, o sea, dentro de la parte osca es fascinante, ¿no? Sí fue un contraste importante entre Madrid y San Sebastián.